Buenas tardes, los saluda la psicóloga terapeuta Patricia Esquivias del Instituto Neuropsicoterapéutico y Consultoría Virgen de Copacabana. El día de hoy vamos a volver a pasar la entrevista, la conferencia que se realizó el día de ayer al terapeuta holístico Jorge Hernández, cuyo tema fue estrés, gestión del estrés en tiempos de pandemia. Mil disculpas porque la conferencia del día de ayer no tuvo buen audio debido a fallas técnicas y el día de hoy se está transmitiendo de una forma en que ustedes puedan visualizar las imágenes y también puedan escuchar de forma óptima a nuestro terapeuta. Damos la bienvenida a Jorge Hernández. Te agradezco por estar presente el día de hoy y por nuevamente volver a hacer esta conferencia para que todas las personas que se conectaron el día de ayer, el día de hoy y los posteriores días que vean este video puedan sentirse satisfechos con la ponencia que nos vas a dar. Bueno, agradecerte simplemente, Jorge, y darte la bienvenida. Adelante. Muy bien, Pati, muchas gracias. Y gracias también a la comprensión de todos los que ayer estuvieron esperando la transmisión y por estas fallas técnicas no pudimos darle un producto bien acabado. Así que por eso estamos repitiendo nuevamente este evento para que ustedes puedan disfrutar y beneficiarse con este conocimiento. Quiero hacerles algunas preguntas. ¿Cómo es imaginarte qué sentirías si te llama tu esposo a la oficina y te dice que tu hija está enferma y tiene que llevarla al hospital? Entonces tú no sabes qué está sucediendo, realmente qué es la enfermedad que tiene, solamente sabes que está enferma, tú estás llamando nuevamente a tu esposo y no te responde, porque seguramente está en el hospital, y no sabes qué hacer, no te dejan salir del trabajo, porque como está con tu esposo, ya, como diciendo, ya para qué vas a ir tú. Te sientes angustiada, te sientes estresada, no sabes qué hacer. Por tanto, no vas a funcionar bien durante ese tiempo que estés en tu trabajo. Ahora, te pongo otra situación. Estás aquí en Lima, tus padres están en provincia y te enteras que están enfermos. Pero el transporte está bloqueado, no puedes movilizarte hacia el norte y dirigirte a la casa de tus padres para poderlos ayudar. ¿Cómo te puedes estar sintiendo si te sientes en la angustia de poder ayudar a tus padres y no puedes ir, no puedes movilizarte? ¿Cómo te puedes estar sintiendo? ¿Qué puedes estar experimentando en tu cuerpo? Bien, todo eso que puedes estar experimentando se llama tensión, que normalmente lo conocemos con el nombre de estrés. Ahora es importante conocer algunas cosas y para eso voy a compartir ustedes una pantalla para poder tener una mejor idea de lo que vamos compartiendo. Bien, lo que vamos a ver hoy día es qué es el estrés, los tipos de estrés, los síntomas relacionados al estrés, cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo, cómo se manifiesta, qué tiene que ver la percepción con el estrés, las causas del estrés y, por último, formas de gestionar nuestro estrés. Entonces, pasemos a lo primero. ¿Qué es el estrés? El estrés es esa tensión que experimentamos en el cuerpo, tanto una tensión física como una tensión emocional, donde vamos a experimentar esto siempre en situaciones de cambio. También es una situación de cambio siempre que aprendemos algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos la primera cita con una joven, cuando somos adolescentes, experimentamos estrés, hay una ansiedad ahí que se manifiesta. Sentimos que se nos acelera el pulso, que nos suda las manos,
que el cuerpo está inquieto. Eso es estrés. Sin embargo, hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que es positivo, que es el de la vida diaria, y hay un estrés que es negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, que el estrés positivo nos ayuda a realizar nuestras actividades diarias, a levantarnos de la cama, a ir al trabajo, a superarnos, a ir siempre hacia adelante. En cambio, el estrés negativo es ese estrés excesivo que por el contrario nos bloquea, que nos puede generar sentimientos negativos, que nos puede deprimir y que de alguna forma bloquea nuestro avance. Entonces tenemos dos tipos. El positivo le llamamos euestrés y el negativo le llamamos distrés. Nosotros generalmente lo llamamos simplemente estrés. Ahora, voy a diferenciar diferentes tipos de estrés dependiendo de su duración, de su procedencia, del estilo de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros y por la preferencia lateral en cuanto a los hemisferios cerebrales. Porque como sabemos tenemos dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Bien, si hablamos por su duración, estaríamos hablando que hay dos tipos, uno que es agudo y otro que es crónico. Si es por su procedencia, estaríamos hablando de una procedencia interna, que es lo que sucede dentro de mí a través de mis pensamientos, mis sentimientos, en mi cuerpo, las sensaciones, y otro externo, lo que sucede en el medio ambiente, por ejemplo, los cambios de clima, o un accidente de tránsito, o cualquier otra cosa que ocurre fuera de mí. En cuanto al estilo de aprendizaje, nosotros tenemos 5 sentidos y nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos. Y lo que nos enseña la programación neurolingüística es que de esos 5 sentidos, me refiero a los sentidos físicos, nosotros le damos preferencia a 3 de ellos: al visual, a través de la vista, el auditivo, a través del oído, y el kinestésico, a través del cuerpo, las sensaciones. Y por su lateralidad cerebral, muchos de nosotros tenemos tendencia a darle preferencia al uso del hemisferio izquierdo y otros le dan preferencia al uso de su hemisferio derecho. Y eso va a determinar que tengamos diferentes comportamientos, diferentes percepciones de acuerdo a esas preferencias. Entonces vamos a detallar un poco más ahora. Cuando es por su duración, el agudo es de corto plazo, que tiene una corta duración, es algo que sucede y desaparece pronto. Por ejemplo, había mencionado que cuando somos adolescentes y vamos a cortejar a una chica, sentimos que el corazón se nos acelera, sudamos y estamos ansiosos por saber invitar a la chica y saber si me va a aceptar o me va a rechazar. Eso me genera mucha tensión, mucha ansiedad. Una vez que hablo con la chica y me dice que sí, el estrés desaparece. Esto es un estrés agudo, que tiene muy corta duración. Ahora veamos cómo es el estrés crónico. Este puede durar días, puede durar semanas, incluso puede durar meses, y en algunos casos puede durar años. Entonces, este es el estrés, por ejemplo, donde yo me doy cuenta que no estoy durmiendo bien. Eso hace que me levante de mal humor, que esté a la defensiva. Apenas me dicen algo o me rozan, ya estoy dispuesto a pelear. Es esta situación donde no he aprendido a relajarme, no he aprendido a soltar las tensiones, no he aprendido a soltar ciertas emociones, no he aprendido
Esto es cuando reprimo mis emociones y genera una coraza corporal, una coraza física en mi cuerpo. Jorge, Dime. Jorge, si tengo una pregunta ahí. A ver, tú mencionas que hay el estrés por su duración, que es el agudo y el crónico, ¿no? Y por ejemplo, ahí en la diapositiva mencionas que es agudo a corto plazo. Ese corto plazo, ¿cuánto tiempo es? ¿Un mes, 2 meses? Puede durar minutos, puede durar algunas horas. Por eso es de corto plazo. Ah, ya, o sea, no dura días, sino es horas. Eh, Puede durar tanto minutos como horas, dependiendo de la situación. Ok. Porque, por ejemplo, eh, ocurre un terremoto, me asusto, salgo corriendo a la calle, me he puesto a salvo. Durante muchos minutos, incluso hasta una hora o un poco más, puedo estar nervioso, ansioso, estresado, pero después de ese tiempo ya me calmo. Entonces ahí la duración ha sido un poco más larga, pero no ni siquiera dura un día. Ok, perfecto. Y dime, y en el caso del crónico, eso sí ya se alargaría un día, semanas. Sí. Como dije, esto puede durar días, semanas, meses, incluso en algunos casos años. Y eso es muy perjudicial porque al estar constantemente estresado, esto mantiene mis defensas bajas, por tanto estoy proclive a cualquier enfermedad. Ok, perfecto. Entonces es Despejaste mi duda. importante prestar atención cuando se trata del estrés crónico. Claro. Ujú. Entonces ahora vamos a ver de su procedencia. Esto también es importante prestar bastante atención porque si bien estamos acostumbrados a creer que el estrés viene de afuera, en realidad el estrés no viene de afuera, el estrés es de adentro. Porque si bien pueden suceder muchas cosas, lo principal es cómo yo percibo eso, cómo yo interpreto eso que me está sucediendo. Por tanto, en realidad no es lo que sucede afuera lo que realmente determina si me estreso o no, sino lo que pasa aquí dentro. Cómo yo interpreto, qué importancia le doy a eso, cuál es la valoración que le doy, y eso va a determinar si me estreso o no. Porque en lo externo, el clima siempre va a cambiar, que es el medio ambiente. Van a suceder situaciones de la naturaleza, como por ejemplo un terremoto, una inundación, que también van a generar situaciones de estrés, pero el nivel de estrés con el que yo lo viva va a depender de mi actitud. Igual, la economía siempre es cambiante, la política, cada 4 años aquí en el Perú y cada 5 estamos cambiando de autoridades. Y como lo que estamos viendo ahora, o vimos hace poco, hubo conflicto entre los poderes del Estado y eso afecta a todos los peruanos. Ahora, no solamente afecta a la política aquí en Perú, sino también afecta a la política internacional. Y en las relaciones, me refiero a las relaciones interpersonales, la que se da entre las personas, ya sean las parejas, padres con hijos, amigos, una relación de negocios. Mi comportamiento y el comportamiento de la otra persona van a tener influencias tanto en mí como de mí hacia la otra persona. Y dependiendo de mis actitudes y mi comportamiento, eso puede generar también conflictos y ese conflicto genera estrés. Sin embargo, si estas relaciones son adecuadas, los niveles de estrés van a ser muy bajos. Siempre va a haber estrés, pero en este caso, si nos llevamos bien, los niveles de estrés van a ser bajos. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista interno, ya me enfocaría en mis propios pensamientos y mis pensamientos pueden ser tanto positivos como negativos.
Ahora, si mis pensamientos, porque nosotros tenemos al día un promedio de 90.000 pensamientos, entonces imagínate si la mayoría de tus pensamientos durante el día son negativos. ¿Cómo te puedes sentir frente a una situación que se da y tus pensamientos son negativos respecto a eso? Tienes una actitud negativa frente a eso que te está sucediendo. Entonces te pongo un ejemplo. Hay dos familias y estas familias tienen sus casas de 2 pisos con todas sus comodidades: televisor, cocina, refrigerador, computadoras, laptop, smartphones, tablets, equipos de sonido, computadoras de mesa, de escritorio, y todos los lujos que te quieras dar. Ahora, ocurre un terremoto, ambas familias salen corriendo de sus casas y a ambas familias el terremoto les destruye su casa y todo lo que hay al interior. Una de estas familias está afuera, alegres y agradeciendo porque todos están vivos. Y la otra familia están sufriendo y lamentándose porque lo han perdido todo. A ambas familias les ha sucedido la misma realidad. Sin embargo, la valoración y la interpretación que le da cada una de estas familias a lo que les ha sucedido es totalmente diferente. Esta alegre y agradecida, y esta sufriendo y lamentándose por lo que les ha sucedido. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la actitud mental, en los pensamientos. ¿A qué le han dado más valor? Lógicamente, esta familia le dio más valor a la familia, a la vida. Y esta familia le dio más valor a las cosas materiales. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, tus pensamientos van a determinar cómo vas a interpretar tu realidad. Ahora, las emociones y los sentimientos. Aquí viene un aspecto muy importante también que nos puede ayudar a mantenernos en salud o a enfermarnos. Cuando reprimimos nuestras emociones, necesitamos generar una coraza corporal para que esas emociones no fluyan, para que no se manifiesten. Por tanto, esta coraza no la podemos mantener durante mucho tiempo. Entonces ocurre una situación donde decimos que cayó la gota que derramó el vaso. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre una situación donde exploto y descargo toda la basura emocional que tenía arrastrando y cargando en ese momento con una persona que no se lo merece. Simplemente porque echó una gotita más y rebalsó la copa. Esto es porque estamos acumulando y las emociones son energía. Y al igual que un volcán, que cuando está acumulando energía constantemente, llega un momento en que explota y destruye todo a su alrededor. Así ocurre con las emociones reprimidas. Llega un momento en que explotamos y hacemos daño, no solamente a la otra persona, sino a nosotros mismos, porque después nos sentimos culpables y arrepentidos de haber hecho lo que hicimos, cuando en realidad no queríamos hacer daño. Ahora, las emociones reprimidas, decía que nos hacen daño también a nosotros. ¿Por qué? Porque a través desde el punto de vista de la biodescodificación, hablamos de que las emociones reprimidas son las que generan las enfermedades. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que si yo estoy renegando con cólera y no la expreso, ¿dónde se va a manifestar eso? En mi hígado. Si yo estoy angustiado, preocupado, ¿dónde se va a manifestar eso? Como una enfermedad, en mi estómago. Si tengo miedo, se puede manifestar tanto en mis intestinos como en mi vejiga.
Jorge, Si Jorge, tengo, sí, sí, disculpa que te interrumpa, pero quería hacerte una pregunta ahí. Sí, bien, como tú lo has, perdón, como tú lo has expresado muy bien, tiene que ver mucho la forma como pensamos, ¿no? Porque eso influye en nuestras emociones y eso influye en nuestra conducta. Ahora, hay una parte en que tú bien claro lo dices, ¿no? Que, por ejemplo, cuando venimos cargando ya muchas cosas de días pasados, ¿no? De cosas anteriores, nos acumulamos y el vaso se va llenando, ¿no? Y basta una pequeña gotita de agua para que se derrame todo el vaso. Ahora, mi pregunta es, ¿habría alguna forma de que la persona se diera cuenta que su vaso está a punto de rebalsar y de repente se pueda evitar que esta persona explote contra otra que de repente no tuvo la culpa, pero sí, lamentablemente, fue la gota que derramó su vaso de agua? sí, hay manera, pero eso requiere un entrenamiento porque es importante tomar conciencia, estar consciente de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo para poder actuar de una manera distinta. Entonces, eso requiere hacerme más consciente de mí mismo. El problema es que por la educación que recibimos tenemos una orientación externa y estamos muy enfocados hacia afuera. Entonces nos fijamos qué piensa el otro, qué siente la otra, qué hace el otro, pero no estoy acostumbrado a observarme a mí mismo, observar mis pensamientos, mis sentimientos y emociones y mis actos. Si yo fuera más consciente de mí mismo, lógicamente me daría cuenta de que eso que estoy haciendo me lleva a hacer daño a otros y no quiero hacerlo. Entonces, si justamente actuamos de esa manera es porque estamos viviendo de una manera muy inconsciente y necesitamos aprender a hacernos más conscientes de nosotros mismos. Y eso pasa por observarme a mí mismo y esto es parte de un entrenamiento y se puede hacer a través de técnicas como la meditación. Muy bien. Entonces veamos ahora las conductas inadecuadas. Muchos de nosotros tenemos malos hábitos y estos malos hábitos pueden ser molestos para algunas personas e incluso pueden ser perjudiciales para otras personas. Y eso puede, a la larga, puede generar estrés en las otras personas y en nosotros mismos porque al no tener una buena relación con esas otras personas, va a estar estresada la otra persona tanto como yo. Ahora, desde el aspecto corporal, acá viene lo que veíamos ayer, que son las malas posturas o posturas inadecuadas que nos pueden generar mucha tensión o estrés. Entonces, mencionaba un ejemplo de ahora la tecnología, que es el uso del celular. Entonces, por ejemplo, el uso adecuado del celular debería ser este, para permitir que la cabeza esté erguida de manera vertical y no en esta posición, que es la que generalmente hacemos todos, y peor si es esta. Esto va a generar mucha tensión en la espalda alta, en la zona del cuello, en la zona de la nuca. ¿Y qué es la consecuencia? Vamos a experimentar cómo perdemos cabello en abundancia. Eso es una de los síntomas que vamos a manifestar y que nos va a permitir dando cuenta de que hay mucha tensión en la zona del cuello. También vamos a experimentar cansancio visual o ardor en la vista. Y más ahora que estamos usando laptop, porque estamos trabajando desde la casa y muchos en la oficina también trabajan con laptop. Entonces, la pantalla, el monitor de la laptop está en una altura muy baja. Esto hace que adoptemos esta postura. Encorvados, ¿no?
tanto encorvados como proyección de la cabeza hacia adelante. Claro. Esa proyección de la cabeza, a la larga, genera una rectificación cervical. Nuestras cervicales deberían tener esta curva, pero al hacer esa proyección de la cabeza hacia adelante, la columna cervical se rectifica y esto genera mucha tensión en los músculos del cuello. ¿Qué es lo que va a producir? Mucha pérdida de cabello, ardor en la vista, dolor de cabeza, cansancio mental, dolor en el cuello, dolor en la base occipital. Entonces, todo esto es manifestación de estas malas posturas. También se puede manifestar esto cuando tenemos un accidente de tránsito y se da esto que llamamos latigazo. Entonces, estamos sentados, hay un accidente, el auto se detiene de golpe por un accidente o por un choque y nuestra cabeza hace esto. Eso es lo que se denomina latigazo. Y eso en la mayoría de casos genera una desviación de las vértebras cervicales, tanto en rotación como en listesis. Esto va a afectar los nervios, las terminaciones nerviosas que salen de nuestra columna cervical y que van hacia los órganos y que posteriormente se va a manifestar con muchos de los síntomas que he mencionado anteriormente: la pérdida de cabello, el dolor de cabeza, ardor en la vista, cansancio visual, y otras lesiones, porque como puede que pince el nervio, también puede afectar a los hombros, a la fuerza del brazo, al movimiento de los dedos, adormecimiento en la punta en la yema de los dedos, pérdida de fuerza en el brazo. Pueden ser diferentes otras manifestaciones. Por tanto, esto me va a tensar porque no estoy satisfecho con mi rendimiento físico, porque me está generando limitaciones, me está generando problemas de rendimiento. Por tanto, es importante prestarle atención al cuerpo también, no solamente a mis pensamientos, a mis emociones y a mis actos, sino también a mi postura corporal, a mi movimiento, a mi desplazamiento. Nuestro cuerpo siempre nos está avisando, siempre nos está dando señales, pero por la educación que hemos recibido, hemos aprendido a ignorar lo que nos dice nuestro cuerpo, no lo escuchamos. Entonces les voy a poner un ejemplo. En muchas oficinas ya es obligatorio, como en empresas, que se ponga una alarma contra incendios. ¿Qué es lo que hace la alarma contra incendios? Emite una luz parpadeante roja y también emite un zumbido, tanto visual como auditivo. ¿Para qué? Para avisarnos de que hay un posible incendio. Entonces, ¿qué es lo natural que deberíamos hacer ante la activación de la alarma? Pues ir al lugar y verificar si realmente hay un incendio o no. Si hay un incendio, hay que inmediatamente actuar, apagar eso para evitar que se difunda y destruya todo. Si no hay un incendio, simplemente desconectamos la alarma. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros? Nuestro cuerpo tiene múltiples alarmas: el dolor, el adormecimiento, el hormigueo, las punzadas, la fiebre, la hinchazón, la inflamación. Todos esos son mecanismos de alarma que nos avisa que algo no está funcionando bien. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de prestarle atención a la alarma y atender eso que está ocasionando que se active la alarma, nosotros vamos y desconectamos la alarma. ¿Cómo? Tomando una pastilla contra la fiebre, contra el dolor, contra la inflamación. ¿Y qué va a suceder? Como no le hemos prestado atención a la alarma, igual que en una oficina se activa la alarma, hay un incendio,
y como lo que hemos hecho es desconectarlo, ¿qué va a pasar? ¿El fuego sigue o se apaga? Lógicamente, el fuego se va a seguir expandiendo y va a destruir todo. Pues lo mismo ocurre en nuestro cuerpo cuando no le escuchamos y no le prestamos atención y simplemente tomamos pastillas antidolor, antifiebre, antiinflamación. Desconectamos la alarma y lo que va a generar es esto de que a la larga genere otro problema que va a ser una enfermedad. Claro, Jorge, disculpa. A ver, aquí, por ejemplo, es algo muy cierto y claro lo que mencionas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando generalmente tenemos dolores a nivel corporal, no siempre, pero a veces sucede que tienes un dolor de estómago, tienes un dolor de cabeza, ¿no? O en alguna parte de tu cuerpo, generalmente es porque la persona está somatizando de algún problema que trae, ¿no? Algún problema familiar, algún problema personal, y como bien tú lo dijiste, se toma una pastilla para calmar el dolor, y sí, calma el dolor físicamente, pero el dolor emocional, por así llamarlo, está ahí. Y mientras eso no se solucione, como tú bien lo dijiste, el incendio va a seguir e inclusive puede pasar el dolor a otra parte del cuerpo, ¿no? Eso es lo que tú mencionas. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer la persona para poder aliviar o erradicar ese dolor emocional, ¿no? Que se ha convertido en un dolor físico? Como lo vuelvo a repetir, no en todos los casos sucede, ¿no? Pero en algunas ocasiones se da. ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona ahí? Bueno, lo principal es prestarse atención a uno mismo, ser más consciente de mi cuerpo, prestarle atención, escucharlo. Es importante conservar mi cuerpo en buen estado. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Sin embargo, nosotros le ponemos trabas, le ponemos dificultades para que eso se dé. Uno de esos mecanismos es dormir bien, para que mi cuerpo recupere energías, renueve células y de esa manera al día siguiente yo pueda estar bien preparado para enfrentar las nuevas situaciones del día. Sin embargo, muchos de nosotros no dormimos bien, estamos hasta altas horas de la noche despiertos, dormimos en una posición inadecuada, entonces estamos adoptando una posición para dormir que nos va a perjudicar. Ahora, esto va a hacer que nos levantemos de mal humor porque no estamos durmiendo bien. Y si enfrentamos las situaciones de la vida, no voy a tener una buena respuesta frente a esa situación. Entonces, emocionalmente tampoco no estoy preparado para enfrentar esa situación, porque la mejor forma de enfrentar una situación es mantener mi mente en calma. Por tanto, emocionalmente también voy a estar tranquilo y calmado y voy a poder pensar, razonar y encontrar una solución. Pero si yo estoy alterado porque no he dormido bien o porque tengo un dolor en el cuerpo y se me presenta una situación difícil, me pongo más tenso, me angustio más, eso va a bloquear mi raciocinio, me va a ser más difícil encontrar una solución o una respuesta adecuada y a su vez esto va a hacer que me desespere más. Por tanto, emocionalmente no estoy preparado y no puedo dar una respuesta adecuada a la situación a la que me estoy enfrentando. Por el otro lado, como estábamos viendo las emociones reprimidas, cuando estoy acumulando ya sea la tristeza, la cólera, incluso hasta la alegría, si reprimo mi alegría también me hace daño. Esto va a impedir que yo pueda actuar de una manera adecuada, porque si ya estoy tenso por tratar de reprimir esas emociones y me sucede algo intenso, una situación, un reto,
puede que me bloquee o puede que explote ante esa situación. Por tanto, mi respuesta no va a ser la más adecuada, porque si me bloqueo no voy a darle solución. Y si exploto, voy a perjudicar más que a beneficiar. Por tanto, si vemos en estas situaciones del estrés, más debemos darle importancia a lo que sucede dentro de nosotros mismos que a lo que sucede afuera. Y esto requiere estar más consciente de mí mismo. Esto requiere observarme a mí mismo, conocerme mejor a mí mismo. Esto pasa por una autoobservación y un autoconocimiento. Y esta es la parte más importante en la que me gustaría que se centren, porque eso es lo que vamos a ver después. Ahora, si lo vemos desde el estilo del aprendizaje, cómo nosotros nos estresamos, como al visual le impacta lo que ve, aprende a través de lo que ve, lógicamente las imágenes que estoy viendo en el televisor constantemente porque en los noticieros generalmente pasan noticias negativas, es muy raro que pasen noticias positivas. Entonces, si todos los días estoy viendo eso, ¿de qué estoy alimentando mi mente? ¿Cómo creen que me puedo sentir si constantemente estoy viendo imágenes de dolor, de sufrimiento, de negatividad, de desastres, de conflictos, de problemas, de muertes? Imagínense ese impacto en mi mente, en mis emociones y en mi cuerpo. Por tanto, es importante prestar atención a qué le estoy yo prestando atención a través de mis ojos, a través de mi visión. Entonces, aquí hay una clave para darme cuenta si estoy muy tenso a través de lo que veo. Necesito, lógicamente, cambiar lo que estoy viendo. Desde el sistema auditivo o nuestro canal auditivo, nosotros aprendemos a través de lo que oímos, a través de lo que escuchamos. Por tanto, también es importante prestar atención a qué le estoy dando importancia yo, a las noticias negativas o a las noticias positivas. Con las personas que me reúno, ¿de qué están hablando? ¿De situaciones positivas o de situaciones negativas? Yo mismo, ¿cuál es mi lenguaje diario? ¿Cuál es mi expresión diaria? ¿Son sobre aspectos positivos o sobre aspectos negativos? Nuevamente la clave aquí, ¿cuál es? Observarme a mí mismo, hacerme más consciente. Desde lo kinestésico, que tiene que ver con las sensaciones corporales, con las emociones y el movimiento. Porque el kinestésico aprende a través de lo que siente y de lo que hace. Por tanto, si lo que yo recibo durante el día son más abrazos, más caricias, más besos, o estoy recibiendo golpes, empujones, cachetadas, puñetes. Si es lo segundo, lógicamente voy a vivir estresado. Si lo que yo estoy haciendo me beneficia o me perjudica. Si lo que yo estoy haciendo es beneficioso para otros o es perjudicial para otros. Entonces veamos desde otro punto de vista. Desde el sistema
de los hemisferios. ¿Cómo es que me puedo estar estresando o puedo generarme mayor calma o tranquilidad? Las personas que tienen preferencia por su hemisferio izquierdo son las personas del razonamiento analítico, en lo lógico, siempre están buscando la lógica a algo o que todo tiene que tener una razón, un porqué. Están más orientados hacia el pensamiento matemático, a lo lineal, al orden, y es un orden secuencial. A diferencia del hemisferio derecho, que tenemos otra forma de procesamiento, donde tiene que ver más con la creatividad, la imaginación, la fantasía, lo creativo tiene que ver con lo artístico también, donde encontramos la música, la pintura, el dibujo, la escultura, la danza. Aquí también está el pensamiento onírico o los sueños. Y aquí también ubicamos lo holístico. Mencionaba ayer que lo holístico tiene que ver con la totalidad. A diferencia del izquierdo, que es analítico, y por lo mismo que es analítico, necesita dividir, separar para poder adquirir el conocimiento. De aquí que la medicina esté más orientada hacia el hemisferio izquierdo y por eso las especializaciones diferentes, especialización y divisiones de la medicina general a específicos, ¿no? Unos para el corazón, otros para las vías respiratorias, otros para las vías digestivas y así. A diferencia de la medicina oriental, que es más integral, donde visto desde un punto holístico, ve al ser tomando en consideración el cuerpo, las emociones, la parte espiritual, la parte social, y ve todo ese conjunto. Ahora, ¿cómo se estresa una persona que tiene preferencia por su hemisferio izquierdo? Pues simplemente no haciendo actividades de hemisferio derecho y haciendo demasiado uso de su hemisferio izquierdo, donde sabemos que nuestro cerebro produce cargas eléctricas. Al hacer un uso casi, por así decir, exclusivo del hemisferio derecho, estamos sobrecargando de energía eléctrica el hemisferio izquierdo. Esto genera situaciones que se conocen como el surmenage de la persona que está estudiando excesivamente o el burnout en el ámbito laboral, donde diríamos que la persona se ha chamuscado o se le ha quemado los fusibles, donde el cerebro se desconecta y ya no quiere asimilar más información. Entonces, por más que estudie, mi cerebro no va a aceptar esa información y es como si estuviera echando agua en un barril sin fondo. Por más que quiera estudiar, mi cerebro no va a procesar esa información. Igual va a ocurrir en el trabajo. Por más que quiera concentrarme, por más que quiera razonar, por más que quiera hacer alguna labor mental, no lo voy a lograr porque mi cerebro se ha desconectado. ¿Por qué sucede esto? Porque está protegiéndose, el cerebro se está protegiendo a sí mismo porque hay una sobrecarga eléctrica, hay un desequilibrio en el uso del cerebro. Entonces, lo adecuado y lo que van a recomendar tanto los médicos como los psicólogos es que una persona que está en esa situación del burnout o surmenage, descanso, y haga otras actividades. Por ejemplo, váyase a pasear, que es movimiento y que es una actividad de hemisferio derecho. Póngase a dibujar, a pintar, pinte mandalas, y esto está relacionado con el hemisferio derecho. Póngase a bailar o haga ejercicios o
haga alguna otra actividad física. Entonces, movimiento relacionado con actividad del hemisferio derecho, practique tai chi, practique yoga, movimiento relacionado con actividad del hemisferio derecho nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que nos están recomendando los médicos y los psicólogos? Simplemente que hagamos más uso de nuestro hemisferio derecho para equilibrar ese desequilibrio eléctrico y nuevamente recuperemos la salud. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Equilibrio. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de equilibrio que se llama homeostasis y que siempre está ejerciendo un equilibrio dinámico porque las situaciones de la vida siempre son cambiantes. Por tanto, el equilibrio no es algo estático, el equilibrio es algo dinámico, justamente porque la vida está en constante cambio. Eso hace que nuestro cuerpo haga uso de ese mecanismo de homeostasis para mantener el equilibrio. Ahora, ¿cómo se estresa la persona del hemisferio derecho? La que le da mayor preferencia al uso de su hemisferio derecho. El hemisferio derecho, por ser el de la creatividad, de la fantasía, de la imaginación, hay muchas personas que se pierden en sus sueños, en sus ilusiones, y es ahí donde les decimos que tienes que aterrizar esas ideas, tienes que aterrizar tus sueños, hacerlos más concretos. ¿Cómo lo hacemos más concretos? Simplemente haciendo más uso de nuestro hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo es el que analiza y es el que nos permite planificar. Entonces, de esa manera nosotros podemos concretar nuestros sueños, hacer y convertirlos en realidad y no perdernos en nuestros sueños. Porque el que simplemente está soñando también se puede estresar porque se siente frustrado de no poder convertir en realidad sus sueños, no saber cómo monetizar esas ideas. Y para eso necesita hacer uso más de su hemisferio izquierdo. Bien, habiendo visto todo esto, ahora, ¿cuáles son los síntomas del estrés agudo y del estrés crónico? Vamos a hacer esa diferenciación. Podemos mostrarnos más, de alguna forma, más agresivos, no en exceso, pero sí en cierta forma porque estamos a la defensiva. Entonces, a veces en el carro, pues, alguien nos va a rozar y ya inmediatamente queremos pelear o discutimos, nos ponemos de boca a boca. Otra de las cosas que podemos experimentar es angustia, como ya vimos en el caso de un joven, un adolescente que quiere invitar a salir a una chica y se pone ansioso y saber si le va a decir que sí o que no. Sin embargo, esto pasa rápido. Insomnio, podemos experimentar insomnio. Y esto ya es una alerta que nos está diciendo de que estamos estresados y cuando nos vamos a dormir nos acostamos con esa tensión. No hemos aprendido a soltar esa tensión, no hemos aprendido a relajarnos. Y esto nos está avisando de que necesitamos aprender a soltar, a liberar el estrés. Entonces, hay una historia que me gusta y que se las voy a contar. Una persona invita a su jefe a cenar a su casa. Entonces, después de salir de su casa, se van en el auto de su jefe, llega ambos a la casa de esta persona. Él abre la puerta y lo invita a pasar a su jefe de su casa. Así que fuera de su casa hay un árbol y él hace un gesto como que se quita algo, como si fuera un saco, y lo cuelga en el árbol. El jefe había observado esto y le pregunta a su empleado, le dice, José, tengo una curiosidad. Vi que antes de ingresar a tu casa hiciste un gesto, te sacaste algo así como un saco y lo colgaste en el árbol.
¿podrías explicarme qué cosa es eso? ¿Qué es lo que hiciste? Ay, José le dice, es que lo que yo hago antes de ingresar a mi casa, me quito el saco del trabajo y el saco de los problemas y lo dejo colgado en el árbol. De esa manera ingreso totalmente libre a mi casa y disfruto de la compañía de mi esposa y de mis hijos y tranquilo y compartimos buenos momentos y así me voy a descansar tranquilo y el día que renovado en mi casa me pongo el saco del trabajo. Entonces, ¿qué nos quiere transmitir? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir esta historia? De que es importante de que cuando vayamos a nuestra casa o a cualquier otro lugar, dejamos los problemas de la calle en la calle y entremos con una disposición anímica positiva cuando lleguemos a nuestra casa o a cualquier otro lugar. Si vamos a una fiesta, vamos a disfrutar. Si vamos a nuestra casa, también vamos a disfrutar de nuestra familia y de nuestra cena y de nuestros hijos. Si voy a una reunión de negocios, también tengo que ir fuera descargado de problemas y con una buena disposición. Entonces, es una estrategia mental que deberíamos aprender a usar todos. Y todo en la vida muchas veces se relaciona con estrategias mentales y que tiene que ver con la manera de pensar que adoptamos cada una de nosotros. Pero como nunca nos han enseñado eso, no hemos aprendido a usar nuestra mente de una manera positiva, adecuada y constructiva y sobre todo de una manera consciente, dándome cuenta. Entonces, pasemos a otro de los síntomas del estrés agudo, que son los trastornos cardiovasculares, donde se puede manifestar taquicardia, aceleración del corazón, presión arterial alta. Hipersensibilidad. Eso quiere decir que me puedo sentir fastidiado por la luz o por los sonidos, por los ruidos, por los sonidos altos. Entonces, esto me pone muy tenso, porque estoy muy sensible a estos aspectos. Trastornos digestivos como la gastritis, la diarrea o el estreñimiento. Trastornos sexuales, puede ser la frigidez, como puede ser en el caso de las mujeres, o puede ser la disfunción eréctil en el caso de los hombres. Baja concentración, lógicamente, si estoy tenso, no voy a tener posibilidad para concentrarme adecuadamente y tener un buen rendimiento tanto en el estudio como en el trabajo. Desorientación, a veces me puede pasar que no recuerdo qué iba a hacer, o no recuerdo dónde dejé una cosa, o que me encuentro como que me resulta difícil ubicarme en qué lugar estoy y hacia dónde me quiero dirigir. A diferencia del estrés crónico, que esto sí lleva a generar situaciones más complicadas como las enfermedades, donde puedo experimentar cansancio crónico. Lógicamente mi rendimiento, si estoy cansado de manera crónica o de manera constante, mi rendimiento no va a ser al 100%, voy a rendir a un 60 o a un 50%. Aumento de peso porque al estar ansioso voy a tener ganas de comer más y más y más como una manera de tratar de calmarme a mí mismo. Trastornos digestivos porque ya voy a pasar de la gastritis, voy a pasar a la úlcera en el estómago o puedo pasar a la úlcera péptica en el intestino o mi estreñimiento ya no va a ser de 1 o 2 días, sino ya va a ser de semanas y de meses y de incluso años, donde me puede generar problemas como una diverticulitis, me puede generar problemas como hemorroides,
o me puede generar problemas más graves como cáncer al intestino grueso, colesterol elevado, puesto que como estoy comiendo más y generalmente comemos más comida chatarra, lógicamente esto va a elevar mis niveles de colesterol. La diabetes, porque al estar tenso, mi cerebro va a enviar señales a mi hígado de que libere más glucosa en la sangre. A su vez, va a enviar señales al páncreas para que libere más insulina y tratar de controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y al no lograr controlar esos niveles de azúcar en la sangre, esto se va a degenerar primero en una prediabetes y luego en una enfermedad que no queremos, que es la diabetes ya instalada. Las enfermedades cardiovasculares, como una hipertensión ya manifestada, ya no va a ser ya una hipertensión emotiva, como sería en el estrés agudo, sino ya va a ser una hipertensión alta, donde ya voy a tener que medicarme. Y es importante prestar mucha atención a esto porque a la larga esta hipertensión alta va a producir degeneraciones en otros cuerpos. Entonces esto se va agrandando cada vez más. Y lógicamente al estar estado de manera crónica se van a mantener constantemente bajas y esto va a hacer que esté proclive a las enfermedades. Vamos a la fisiología del estómago. He visto muchos de estos síntomas como se manifiesta en el sistema nervioso. Esto va a hacer de que el simpático esté constantemente activo en detrimento del sistema parasimpático. Esto es importante tener en cuenta porque para mantener un equilibrio es importante que el simpático y el parasimpático se mantengan en equilibrio. ¿Cómo es esto? El simpático significa la actividad y el parasimpático significa el descanso. Es una manera sencilla de explicarles cómo es esto del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por tanto, si yo estoy mucho en actividad y casi nada de descanso, estoy generándome un desequilibrio. Lógicamente, esto va a degenerar en muchos de los problemas que ya hemos visto y de los síntomas que he mencionado. Por tanto, necesitamos activar el parasimpático para equilibrar, o sea, descansar. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente haciendo más actividades del hemisferio derecho o activando el parasimpático. Hay mecanismos para activar el parasimpático y uno de esos es la respiración. Al final, cuando veamos cómo gestionar nuestro estrés, les voy a enseñar cómo es ese mecanismo de la respiración para activar el parasimpático. El sistema músculo-esquelético. Si estamos estresados, lógicamente mis músculos están constantemente tensos. Eso va a generar sustancias como el ácido láctico, que es el que produce el dolor en el músculo. Y a la larga, si no le prestamos atención a eso, el músculo cada vez se va a ir contrayendo más, se va a ir poniendo cada vez más rígido y aumentando el nivel de dolor. Y va a llegar a un momento en que las pastillas para el dolor ya no van a hacer ningún efecto. Y por ejemplo, una de las situaciones que se da también y que he visto mucho es el acortamiento del cuadrado lumbar. ¿Cuál es el cuadrado lumbar? Es ese músculo que se encuentra en la parte de la cintura atrás, en la columna, en la zona lumbar. Es un músculo grueso que nos permite flexionar nuestro tronco hacia adelante y nuevamente enderezarnos.
ese músculo, igual que todos nuestros músculos, son como elásticos. Cuando adoptamos esta postura, inclinado hacia adelante, ese músculo se va a contraer y cada vez se va a ir contrayendo más cuando no le hacemos caso, porque ese músculo envía señales de dolor. Y si nosotros tomamos pastillas para el dolor, para calmar el dolor, pero no le estamos dando importancia a la causa que genera que nuestro cuadrado lumbar se acorte, va a llegar un momento en que ese músculo se ha acortado tanto que ya no estira. ¿Qué es lo que va a suceder? La persona se va a inclinar hacia adelante y ya no se va a poder enderezar. Se va a quedar así. Entonces va a necesitar que alguien lo ayude o ayudarse él mismo apoyándose en algo para poder nuevamente enderezarse. Eso es indicativo de que el cuadrado lumbar se ha quedado acortado. Entonces, además de la incomodidad, esto te está generando estrés porque no puedes hacer tus actividades diarias de manera normal, puesto que tienes una limitación física. Entonces, lo que se requiere es estirar este músculo. Uno, por la mala postura, y dos, porque el músculo se está protegiendo. Al acortarse, de alguna manera está conservando su elasticidad, ya que si el músculo se quedara así estirado, es como una liga, que cuando le damos varias vueltas en un paquete, luego al cabo de un tiempo sacamos la liga y la liga se ha quedado estirada, ya no tiene ese mecanismo elástico, ha perdido su elasticidad. Entonces, igual es en el músculo, para conservar su elasticidad, se contrae y de esa manera nosotros podemos ayudarle a recuperar su elasticidad, pero justamente porque se ha protegido. Entonces, cuando un músculo se corta, lo que está haciendo es protegerse. Entonces, prestar atención a nuestro cuerpo. El sistema respiratorio. Aquí viene un mecanismo donde cuando estamos estresados solemos respirar de manera superficial. Nuestro pulmón es así, pero respiramos solamente así. Por tanto, la cantidad de oxígeno que estamos llevando a nuestro cuerpo es muy reducida. Y eso tiene que llevarlo a todas las células de nuestro cuerpo, esa pequeña cantidad de oxígeno. Ahora, nuestras neuronas también usan oxígeno. Por tanto, cuando hacemos esfuerzo mental, ¿qué es lo que va a suceder? Como hay muy poco oxígeno que está llegando a nuestro cerebro, o nos va a producir cansancio mental, o nos adormecemos, o me puede producir un dolor de cabeza. Entonces, cuando nuestro cuerpo nos está dando esas señales, nos está diciendo que necesitamos relajarnos, que necesitamos soltar la tensión, que necesitamos oxigenarnos mejor. Y ese es uno de los aspectos cuando me preguntabas, Patti, ¿cómo puedo yo reconocer que estoy tenso, no? Así es. Prestando atención a lo que me dice mi cuerpo. Claro. El gastrointestinal. Como habíamos visto, cuando voy a segregar más hormonas. Y una de esas, en este caso, no es una hormona, sino es un ácido. Mi estómago va a segregar más ácido clorhídrico para digerir los alimentos. Jugo gástrico. Sí, que está compuesto de ácido clorhídrico. Así es. Entonces, por estar tenso, estoy comiendo más. Mi estómago necesita generar más jugos gástricos para poder digerir esos alimentos. Por tanto, las células de mi estómago
van a trabajar más y se van a ver más afectados porque hay y esto a la larga me va a generar una gastritis, porque si ya están afectadas las células de las paredes de mi estómago. A la larga, si yo no le hago caso, no le presto atención, lógicamente me voy a generar una úlcera. O si dejo pasar mucho más tiempo sin prestarle atención a esto, con 10, 15 años me puedo generar un cáncer al estómago. Otro de los aspectos que se puede ver afectados son los intestinos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. O la vesícula biliar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que me puedo generar cálculos biliares. Entonces, esto afecta el funcionamiento de la vesícula biliar, que es el que almacena bilis y que me permite procesar las grasas. Entonces, si no funciona bien, no voy a digerir bien las grasas y por tanto eso también me va a afectar en la asimilación de mis alimentos y cómo proceso las grasas. En el intestino grueso me puede generar tanto estrés como estreñimiento. Si este estreñimiento se hace crónico, va a degenerar tanto en hemorroides como en diverticulitis o cáncer al colon. En el sistema endocrino, lógicamente, si estoy tenso, como vimos antes, mi cerebro manda a liberar glucosa, también le manda al páncreas a liberar insulina, por tanto, genera un desequilibrio en mi sistema hormonal. Y no solamente al páncreas, sino también a otros órganos como las glándulas suprarrenales, que también liberan cortisol y adrenalina. Si mantenemos nuestros niveles de cortisol altos, también va a afectar a nuestro organismo. Por tanto, es importante equilibrar y mantener controlados esos niveles de cortisol. Y en el sistema reproductivo, ya habíamos mencionado que puede afectar con la frigidez a las mujeres, problemas de erección en los hombres, y en el caso de las mujeres, cuando este estrés se mantiene crónico, puede incluso generar que la mujer no pueda salir embarazada. Y se ha observado que cuando la mujer ya se tranquiliza de esa ansiedad de poder quedar embarazada, de procrear, ya puede embarazarse. Hay muchos estudios respecto a eso, así que pueden investigar al respecto. Entonces, ahora pasemos a ver cómo podemos gestionar nuestro estrés, y para eso quiero ver esta parte de la percepción y el estrés. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, tenerlo bien en claro, porque tiene que ver cómo percibimos la realidad. Nosotros los percibimos a través de nuestros 5 sentidos físicos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que sentimos. Entonces, a través de nuestros sentidos nosotros asimilamos lo que es la realidad. Ahora, nuestros sentidos tienen limitaciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que los perros pueden percibir olores que nosotros no. También sabemos que los perros pueden oír a larga distancia o percibir ondas de sonido que nosotros no podemos percibir. Todos sabemos de ese silbato para perros, que los perros sí lo oyen, pero nosotros no. Porque hay frecuencias de sonido que nuestro oído humano no puede percibir. Sabemos que hay insectos que pueden ver la luz ultravioleta. Nosotros no podemos percibir la luz ultravioleta. Sabemos que las águilas pueden ver a larga distancia.
nosotros tenemos un límite. Más allá de ese límite vemos borroso. Y más aún si tenemos problemas de visión, como la miopía, la hipermetropía. Por tanto, podemos darnos cuenta de que nuestros sentidos tienen limitaciones y esto nos ayuda a darnos cuenta de que lo que percibimos de la realidad es una porción. No percibimos la realidad en su totalidad, sino solamente una porción de la realidad. Entonces, si nuestra percepción de la realidad es limitada, no es la totalidad, ¿realmente estoy interpretando adecuadamente la realidad si solamente percibo una pequeña porción? Lógicamente que no. Ahora veamos otro aspecto que mencioné, que es la interpretación de la realidad. Algunos podemos interpretar la realidad desde una actitud positiva o desde una actitud negativa. Como vimos en el ejemplo de las dos familias, que viene el terremoto y derrumba sus casas. Entonces, de la manera en que yo interprete la realidad, también va a determinar cómo yo me sienta y cómo yo responda. Porque como mencionaste hace un rato, Patti, mis pensamientos determinan cómo me siento. Cómo me siento y cómo pienso va a determinar cómo actúo. Así es. Y con este conjunto va a determinar cuáles son mis resultados. Por tanto, aquí hay una correspondencia. Si tengo pensamientos negativos, voy a experimentar emociones, sentimientos y sensaciones negativas. Voy a tener comportamientos también negativos en correspondencia y mis resultados también van a ser negativos. Si yo tengo pensamientos positivos, mis sentimientos, mis emociones, mis sensaciones van a ser positivas. Por tanto, mi respuesta o mi conducta también va a ser positiva y mis resultados también van a ser positivos. Entonces, ¿cuál es la correspondencia aquí? Negativo se corresponde con negativo y positivo se corresponde con positivo. Es imposible que tenga pensamientos positivos, pensamientos de amor y quiera agredir a alguien. No va a suceder nunca. Igual, no va a ser posible que yo tenga pensamientos de odio y pueda actuar. Sí, puede actuar de una manera positiva y tener un resultado positivo. Es imposible, nunca va a suceder así. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si mis resultados en mi vida son negativos, es porque básicamente aquí mis pensamientos, mis actitudes, mis patrones mentales son negativos. Es lo que predomina. Entonces, ¿qué necesito hacer para manejar mejor mi estrés? También cambiar aquí lo básico, lo fundamental, mis pensamientos, mis creencias, mis actitudes. Claro, Jorge, disculpa un ratito que te corte ahí. Esto que mencionas es tan importante, ¿no? Que la gente se concientice, ¿no? Sobre la necesidad, la importancia de tener pensamientos positivos. Bueno, generalmente en la época en la que estamos viviendo y más con esta pandemia que estamos atravesando, es un poco difícil, pero yo diría no imposible, ¿no? Y como tú bien lo referiste, se necesita entrenamiento a nivel mental para que la gente, las personas aprendan a reemplazar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos que le originen emociones positivas y a su vez conductas positivas, ¿no? Es tan importante que la gente sea consciente de esto para que de alguna u otra forma pueda gestionar el estrés y evite todas estas consecuencias que tú has mencionado. Y algunos preguntarán, ¿no? Sí, pero ¿cómo es posible tener pensamientos positivos ante esta situación, ¿no? De muerte, Claro. de pandemia. Así es.
Bueno, sí es posible. El problema es que nunca nadie, ni en nuestra familia, ni en el colegio, ni en la universidad, nadie nos enseñó a gestionar nuestros pensamientos, a manejar nuestra mente. La mayoría de nosotros, por un lado, vivimos de manera inconsciente. Dos, no sabemos manejar nuestra mente. Es nuestra mente la que nos maneja a nosotros. Nosotros en general no gestionamos nuestros pensamientos, son nuestros pensamientos los que nos dominan. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos, nuestra mente funciona en función a hábitos. Si fuéramos realmente más conscientes, no permitiríamos que se implanten pensamientos negativos, no desarrollaríamos conductas inadecuadas. No nos dominaría la actitud negativa o el pesimismo o el fatalismo, porque seríamos nosotros quienes determinamos cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y eso es vivir de una manera consciente. Desde la Gestalt, algo que aprendí es el darme cuenta y el vivir en el aquí y en el ahora. Por tanto, la verdadera manera de vivir en paz, vivir tranquilo, sin estrés, es aprender a vivir en el aquí y en el ahora, vivir el momento presente. La mayoría de nosotros o está viviendo en el pasado, reviviendo hechos del pasado, pasándose la misma película una y otra vez, una y otra vez. Entonces, lógicamente, si yo estoy reviviendo esa película de un suceso negativo, de algo que pasó hace muchos años, por ejemplo, de que alguien me hizo daño y estoy resentido con esa persona, y yo constantemente me repito esa película de ese daño que me hizo esa persona, ¿cómo me estoy sintiendo yo en este momento? ¿Cómo estoy envenenando mi propio cuerpo? ¿Y cómo va a afectar eso a mis órganos? ¿Cómo afecta eso a mis pensamientos? ¿Cómo afecta eso a mis actitudes, a mis respuestas frente a las situaciones de la vida? Lógicamente no va a ser la más adecuada, no va a ser la más positiva, no va a ser la más asertiva. ¿Qué sucede si mi papá murió hace 20 años atrás y yo sigo sufriendo porque se murió? Eso es porque no acepto la realidad, no acepto el cambio. Y la vida está en constante cambio. Debes aceptar la realidad, aceptar el cambio. Mucho del estrés que vivimos y que experimentamos es porque no aceptamos la realidad, no aceptamos lo que es y no aceptamos el cambio. Es importante comprender que la vida es cambio constante, cambio permanente. Por tanto, no podemos estar diciéndonos a nosotros mismos, cómo quisiera que fuera como antes. Eso no va a suceder, porque la realidad ya cambió, es diferente. Igual ocurre con lo que ha sucedido ahora, que tenemos que trabajar desde la casa, tenemos que hacer uso de la tecnología, hacer uso del internet, aprender nuevas cosas relacionadas con la tecnología. Así que si te resistías a hacer uso de la tecnología, a aprender nuevas cosas, no te queda otra. Aceptar lo que es, aceptar que el mundo ya cambió y no va a retroceder. No puedes retroceder al pasado, no puedes cambiar el pasado. Sin embargo, lo que sí puedes cambiar es tu actitud en relación al pasado, hacia eso que viviste, vivirlo de otra manera, tener otra actitud frente a eso. Y esto es lo que se llama un reencuadre. Verlo desde otro punto de vista, verlo de otra manera. Pero para eso, para poder verlo de otra manera, necesitas cambiar tu manera de pensar. Lo otro es que muchas veces estamos viviendo hacia el futuro, pensando en lo que podría pasar,
pensando en que va a suceder algo y ni siquiera estamos pensando en que va a suceder algo positivo, estamos pensando en que va a suceder algo negativo. Bueno fuera que pensáramos en algo positivo. No, generalmente estamos pensando que va a suceder algo desastroso, algo malo. Por tanto, si estoy viendo esa película de algo que es un desastre, que me voy a morir o que me puedo morir o que se va a morir un familiar, ¿cómo me puedo estar sintiendo? Tenso, angustiado, incluso puede llegar a la desesperación, puedo experimentar crisis de pánico, incluso, y es algo que yo mismo me estoy generando a través de mis propios pensamientos, a las propias películas mentales que me estoy pasando una y otra vez. Entonces, aquí es donde quiero recalcar esto. El estrés no viene de afuera, el estrés me lo creo yo mismo. Y está determinado por mi manera de pensar, por mis patrones mentales, por mi propia actitud. ¿Qué valor le doy a eso? ¿Qué interpretación le doy yo a eso que me está sucediendo? Entonces aquí es donde este mensaje que les doy es, no es el estrés lo que me ocasiona malestar, es mi manera de percibir y cómo interpreto lo que me sucede, lo que en realidad afecta. Entonces ahora sí vamos a ver cómo gestionamos nuestro estrés. Bueno, esto ya lo hemos visto a cabalidad, ya lo he mencionado, y vamos a ver cómo gestionamos nuestro estrés. Entonces, si sé que el estrés no viene de afuera, sino que el estrés está generado por mí mismo, o sea, desde lo interno, desde mi manera de pensar, de mis propios patrones mentales. Entonces, aquí es importante distinguir algo. ¿Qué es lo que está bajo mi control y qué es lo que no está bajo mi control? ¿Qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad? Entonces, vamos a tener claro que no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad qué piensan los demás. Tampoco lo es cómo se sienten los demás, por más que nos hayan enseñado que tenemos que preocuparnos cómo se sienten los demás. Cada uno es responsable de sus propios sentimientos y de sus propios pensamientos. Mi manera de pensar va a determinar cómo me siento. Por tanto, esa persona va a tener una se siente, va a tener un cierto tipo de pensamiento y eso va a determinar cómo se está sintiendo. Por tanto, yo no soy responsable de cómo se sienta el otro. Entonces me dirán, sí, pero en las relaciones es importante tener unas buenas relaciones interpersonales. Sí, es importante. Ahora, ¿cómo manejo eso entonces? Si yo no soy responsable de lo que siente el otro. Si para mí es importante mi relación con el otro, si presto atención a cómo responde el otro, cómo le afecta mi comportamiento, mi actitud. Y de acuerdo a eso, yo puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi comportamiento. Sin embargo, igual siempre va a ser responsabilidad del otro cómo se siente, porque aún así él puede interpretar de una manera o de otra, positivamente o negativamente, mi cambio de comportamiento. Les voy a poner un ejemplo. Las familias son sistemas y son como engranajes que todos de manera distinta a cómo están girando los otros. Eso genera una crisis en esa familia.
Por tanto, está afectando a todo el sistema, lo que va a requerir que se genere un nuevo equilibrio en esa familia, una nueva adaptación. O todos se adaptan y giran con esta persona, o todos siguen en lo mismo y se alejan de esta persona, o este engranaje se retira de ese sistema. Aquí, esta persona está mostrando un tipo de emociones. Y pues, como esta está mostrando otro tipo de emociones y ya no están acostumbrados a esa nueva emocionalidad de esta persona que ha decidido hacer un cambio en su vida, lógicamente, esto requiere que los otros o lo acepten o lo rechacen. Es la libertad de cada uno de ellos, aceptar o rechazar. Y como dije, cada uno es responsable de lo que siente. Estos pueden decidir si me gusta eso o no me gusta eso, lo acepto o no lo acepto. Y decidir también hacer esas mejoras o no aceptarlas y seguir en lo mismo. Entonces, ¿quién es responsable de sus sentimientos? Es esa misma persona, no es esta. Entonces, quiero hacer este ejercicio justamente para darnos cuenta de que cada uno es responsable de sus propios sentimientos. Tampoco soy responsable de los actos de los demás. Cuando iba a descender de ese ómnibus, había un letrero en la parte superior de la puerta que decía: mi conducta de su comportamiento. Es letrero que la otra persona va a de acuerdo a como yo lo trate. ¿Qué me está diciendo eso en conclusión? Que la otra persona es dependiente de lo que yo haga. Y eso es de lo que no están tomando conciencia muchos, ¿no? Porque veo mensajes en Facebook también similares. Sin embargo, de lo que no se están dando cuenta es que están diciendo que se están convirtiendo en esclavos de las otras personas, porque su vida depende de lo que hagan otros. Y eso no es una actitud adecuada para un comportamiento sano, ya que estás haciendo que tu vida, tu felicidad, tu bienestar, tu tranquilidad dependa de lo que hagan otros, y no debe ser así. Entonces, si quieres tener una vida más tranquila, si quieres tener una vida donde tú seas dueño de tu propio destino, si quieres tener una vida donde tú puedas expresarte y hacer lo que realmente a ti te gusta, te complace, te satisface, necesitas darte cuenta y diferenciar qué es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad, qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control. Entonces tú no puedes controlar la vida de los otros por más que quieras. Al igual que a ti no te gusta que te ordenen, al igual que a ti no te gusta que te manden, tampoco le gusta a las otras personas. Nadie va a aceptar una imposición de otro. Lógicamente, habrán personas sumisas que se dejan, pero eso no quiere decir que les guste, que le complazca estar en esa situación, vivir en esa situación. Entonces me dirán, sí, pero existe el masoquismo y el sadismo. Sí, pero son conductas no sanas. Entonces, habiendo hecho esta diferenciación, uno,
que el estrés no lo generamos nosotros mismos. Y dos, darme cuenta de qué es mi responsabilidad y qué está bajo mi control, yo puedo tener una mejor gestión sobre mi estrés. Entonces, vamos a ver otras maneras de cómo puedo gestionar mi estrés. Y es a través de cómo yo puedo, a través de mis sentidos, tener más control sobre esto. Entonces, si yo tengo tendencia visual, que es lo que se da en la mayoría de los hombres, esto no quiere decir que no se den las mujeres, también se dan las mujeres, sin embargo, esto se da con mayor frecuencia en los hombres. Yo puedo pintar la pared de mi cuarto de un color que sea tranquilizante. Uno de esos colores son los colores pasteles, que son los colores que se utilizan en la ropa de los bebés. El amarillo, el verde y el celeste, que son unos colores muy claros y bajos. Es por eso que en los hospitales se utiliza mucho el color verde, porque es un color que tranquiliza, sobre todo un color claro. Es por eso que cuando vamos al campo y vemos todo ese verdor, nos permite relajarnos. Otra cosa que puedo hacer es poner cuadros o imágenes que me induzcan a la relajación. Por ejemplo, el sunset, cuando el sol se está ocultando, donde se ve ese color rojo, naranja en el horizonte, y que es muy tranquilizante. También cuadros de naturaleza, cuadros de alguien que está meditando, también puede ser algo tranquilizante. Entonces, todo lo que de alguna manera impacte en mi vista, en mi visión, y que permita que yo me tranquilice. En relación al sistema auditivo o el canal auditivo, algunas personas van a preferir el silencio absoluto. En cambio, otras personas pueden hacer uso de música que los tranquilice y los relaje, y de esto pueden buscar en YouTube, van a encontrar mucha música adecuada que es tranquilizante y relajante. También pueden recurrir a inducciones. Hay audios, incluso en YouTube los pueden encontrar, donde les van dando instrucciones y los ayudan a relajarse, ya sea a través de una inducción de cómo manejar su respiración o imaginarse ciertos escenarios o visualizar ciertas situaciones. Todo lo que con las sensaciones, como el movimiento. Y en este caso pueden recurrir al yoga, al tai chi, al qigong, pueden recurrir a los ejercicios físicos, y es por eso que los que practican fulbito también les ayuda mucho a liberar esa tensión y los relaja, los tranquiliza, ¿no? También la liberación de emociones, sobre todo las personas que están acostumbradas a reprimir sus sentimientos, ¿no? La tristeza, la cólera. Por ejemplo, si tienes tristeza acumulada, eso lo has convertido en una pena que te genera dolor en el pecho, entonces algunos lo pueden confundir con problemas de COVID, no tiene nada que ver con eso. Ese dolor de pecho tú ya lo tenías de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Conectarme con esa situación, aceptar la realidad y llorar, liberar mi tristeza, sentirla, vivirla realmente y llorar todo lo que necesite llorar y vaciarme. Eso va a hacer que yo me sienta limpio, me sienta liberado
y voy a ir hacia la vida con una mejor actitud, de, de mirar hacia el futuro, no quedarme estancado en el pasado. Si por el cambio es la cólera lo que he estado almacenando, pues puedo agarrar un cuaderno y ponerme a escribir todo ese sentimiento de cólera, de rabia, de enfado, de furia, de odio que tengo, escribirlo y vaciarlo ahí en el cuaderno. Luego de eso puedo agarrar y después romper todas esas hojas, incluso puedo agarrar lo que antes había una guía telefónica, era práctico, y romperla, hacer todo el esfuerzo e imaginar que estoy descargando toda mi cólera contra esa persona que me generó ese daño. Eso también ayuda a descargar esa cólera, a liberar esa tensión. Otra cosa que puedo hacer es golpear el colchón o golpear una almohada, ¿no? Y imaginar que lo estoy descargando contra esa persona. Es importante imaginarme eso. Y de esa manera, con este movimiento corporal, yo voy liberando esa energía que está ahí acumulada. De esa manera, liberarme de esa cólera. Puedo incluso hablar y gritar y decir todo lo que siento. De esa manera, me puedo liberar de esa carga que he venido arrastrando durante muchos años. Si es en relación a los hemisferios, ya hemos hablado sobre esto, así que no voy a redundar más sobre ello. Y dije que iba a explicar una técnica de respiración para ayudar a activar el nervio vago y de esa manera aprender a obtener una relajación física, y cuando yo relajo mi cuerpo también ayuda a que se relaje mi mente. Es importante tener en cuenta esto: lo que afecta a mi cuerpo afecta a mi mente, y lo que afecta a mi mente afecta a mi cuerpo. Entonces se están retroalimentando uno al otro, están totalmente relacionados. Entonces, si yo aprendo a gestionar mi respiración, si yo aprendo a controlar mi cuerpo, también aprendo a controlar mi mente. Y es importante que esto lo haga todos los días, que sea constante en esto. Entonces, esta práctica sencilla es esto. Presten mucha atención. Voy a inhalar y voy a procurar que el aire vaya hacia la parte más baja de mis pulmones. Y lo voy a hacer en 1 o 2 segundos. ¿Qué es diferente hacer esto? Si estoy levantando los hombros, solamente estoy respirando en esta parte, la superficial. No levanten los hombros. Mantengan los hombros sueltos. Y procuren que se hinche el vientre primero y luego que el aire siga subiendo hasta la parte superior de los pulmones. Otra vez. ¿Ven? No levanto los hombros. Voy a botar el aire muy lentamente. Lo voy a hacer en 7 segundos. Nuevamente respiro en 1 o en 2 segundos. Esto es necesario repetirlo hasta que yo sienta que mi boca comienza a salivar. Una vez que mi boca comienza a salivar, ya he activado mi nervio vago. Y esto es indicativo de que ya lo he activado y mi sistema simpático ha dejado de estar en actividad para entrar en actividad el nervio vago, que es lo que va a generar un equilibrio a nivel nervioso en mi sistema nervioso, y por tanto voy a tener más calma y más tranquilidad. Y es una manera de gestionar mi estrés de una manera muy rápida. Y esto lo puedes aplicar en cualquier momento del día, todas las veces que lo necesito, todas las veces que tú quieras. Y te vas a dar cuenta
que vas a experimentar un cambio tanto en tus sensaciones internas como en tus respuestas en las situaciones de la vida y en tus relaciones con tu entorno. Bien, Patti, ¿qué te han parecido estas recomendaciones? Bueno, Jorge, primeramente agradecerte por tan espléndida conferencia que acabas de dar. En realidad ha estado bien claro, para mí ha estado bien claro, espero que también para las personas que puedan ver este video les quede claro. Lo has explicado bien detallado, cuáles son las consecuencias y lo más importante, ¿no? Cómo poder gestionar ese estrés y esa técnica última que has dado acerca de la respiración es muy buena, ¿no? Lo que yo no sabía era que se activaba el nervio vago, ¿dijiste? Sí. Sí, ok. Eso no lo sabía, pero bueno, ahora ya lo sé. Y bueno, sé que de esa forma oxigenamos nuestro cerebro, oxigenamos nuestro cuerpo y eso de alguna u otra forma hace que nuestro estrés se disminuya, se reduzca para poder estar estables mentalmente, emocionalmente y físicamente y tener una buena salud a nivel mental, emocional y física. Jorge, te agradezco por esta conferencia y bueno, no sé si tengas algo para culminar el día de hoy. ¿Quieras decir algunas palabras finales de repente? Sí, quiero contarles una historia para redondear todo esto y también para las personas que nos han estado viendo a través del Facebook y que quieran tener estas diapositivas, pueden escribirme a mi WhatsApp, que con todo gusto se las voy a compartir. Y la historia que les quiero contar es la siguiente. Antiguamente la sabiduría se transmitía de boca a boca, porque no habían escritos, todavía no existían los libros. Así que uno de estos ancianos de una aldea, en tiempos muy remotos, canoso como yo, reunió a todos los niños de su aldea y les contó la siguiente historia. En todos los seres vivos hay una batalla en su interior. Es una batalla entre dos lobos. Uno de esos lobos representa todo lo negativo, el sufrimiento, el dolor, la envidia, los celos, la injuria, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza. Y el otro lobo representa todo lo positivo, el amor, la confianza, la ternura, el aprecio, la bondad, la salud, el bienestar, la abundancia. Entonces uno de los niños que estaba muy atento levantó la mano y le dice, abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana la batalla? Entonces el anciano con mucha ternura lo miró a los ojos y le dijo, el que tú alimentes. Muy Reflexionemos claro. sobre esta historia y qué es el mensaje que nos quiere transmitir. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su paciencia. Y muchas gracias también a ti, Patti, por la invitación a poder transmitir estos conocimientos y que nos ayudan mucho en esta situación que estamos viviendo actualmente. Sí, así es, como lo mencionas. Bueno, lo único, nuevamente agradecerte de acá de este instituto y bueno, también comprometerte a que nuevamente podamos invitarte para que puedas estar presente aquí nuevamente y puedas dar una conferencia tan bonita, tan explicada, tan didáctica como lo has hecho el día de hoy. Te agradezco nuevamente, Jorge, por esta conferencia y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas Gracias. gracias, Patti. Cuídate, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.